Marta se despertó con la luz tenue del amanecer filtrándose por las cortinas. Como siempre, las primeras horas del día eran para ella un momento de paz. En la cocina, preparó el café, encendió la radio y comenzó a hacer las tostadas, como si nada fuera a cambiar. Pero algo en el aire, un leve susurro en el ambiente, le decía que ese día sería diferente. Durante más de 30 años, Marta había estado sola en la casa. Al principio, después del divorcio, la soledad se había sentido aplastante, casi insoportable. Pero luego, cuando Daniel nació, el vacío se llenó de inmediato. Había criado a su hijo con la esperanza de ofrecerle una vida mejor, de enseñarle todo lo que ella había aprendido a duras penas. Había sido su amiga, su confidente, su todo. La casa se había convertido en un refugio para los dos, un espacio donde ella lo protegía, lo guiaba, lo amaba sin reservas. Pero, con el paso de los años, Marta también había sentido como el tiempo, esa fuerza imparable, la alcanzaba. Daniel creció. Se hizo un hombre. Y aunque aún viviera en su casa, ya no era el niño que corría a sus brazos al final de la tarde. Las conversaciones cambiaron, las risas se volvieron más maduras, pero en su corazón, Marta seguía viendo a su hijo como el niño que siempre había necesitado su ayuda. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. A los 35 años, Daniel sentía que ya era tiempo de dar el siguiente paso. Había estado con mujeres, había salido y tenido relaciones que nunca terminaron de concretarse. La razón era clara, aún vivía con su madre. Las mujeres con las que había salido no lo tomaban en serio, y aunque él nunca lo dijo abiertamente, había un profundo malestar en su interior al saber que no podía construir su futuro sin dar ese paso fundamental. Había encontrado a alguien especial, Claudia, una mujer con la que realmente deseaba compartir su vida. Y para que esa relación pudiera evolucionar, él necesitaba independizarse, encontrar su propio espacio. Pero la idea de irse de casa le resultaba aterradora. El vínculo que compartía con su madre era único, irrompible. Marta siempre había sido su pilar, su sostén, la persona que nunca lo había fallado. ¿Cómo podría irse, dejarla sola? ¿Cómo podría hacerle frente a la idea de vivir en un lugar vacío, sin la presencia constante de su madre, la mujer que lo había cuidado toda su vida? Marta, por su parte, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y angustia. Había criado a su hijo para que fuera independiente, para que tuviera su propia vida, pero la realidad de verlo irse la golpeaba con una intensidad desconocida. Aunque lo entendía, aunque sabía que este momento debía llegar, el dolor era innegable. Durante años, había sido solo ella y él, compartiendo todo. El pensamiento de que su hogar quedaría vacío la aterraba. El miedo de quedarse sola le pesaba más que cualquier otra cosa. A menudo se encontraba mirando su hogar, observando los rincones que habían sido testigos de tantos momentos, las risas, los juegos, las discusiones, las pequeñas celebraciones que solo ellos dos compartían. Había días en los que Marta se sentaba en el sillón, cerraba los ojos y escuchaba en su mente el eco de los pasos de su hijo por la casa, el sonido de su voz llamándola. Pero esos momentos parecían desvanecerse con cada día que pasaba. Sabía que él ya no podía seguir siendo su niño. Sabía que su amor por él debía transformarse en una forma de dejarlo ir. El día que Daniel le confesó que quería mudarse con Claudia, Marta sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Aunque lo había anticipado, aunque su mente ya sabía que esto era lo que él necesitaba hacer, su corazón no estaba preparado. El rostro de su hijo reflejaba una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, era el paso natural de alguien que comenzaba a construir su propio camino. Pero por otro, era el final de una etapa que para Marta había sido la más importante de su vida. Esa noche, mientras Daniel empacaba algunas de sus cosas, Marta caminó por la casa en silencio. Cada habitación la hacía recordar momentos pasados, las tardes de invierno en las que se acurrucaban juntos viendo películas, las mañanas en las que Daniel se levantaba temprano para contarle sus sueños y miedos. Esas pequeñas rutinas que había dado por sentadas ahora le parecían un lujo que nunca volvería a experimentar. Marta sabía que esta era una etapa que todos los padres deben enfrentar, pero nunca estaba lista para ella.
¿Cómo iba a enfrentar la vida sin su hijo a su lado? ¿Cómo iba a llenar los vacíos que él dejaría detrás? La casa se sentía más fría, más vacía, aunque él aún no se hubiera ido. En los días previos a su partida, Marta intentó mantener la normalidad. Hablaban sobre trivialidades, sobre las cosas cotidianas. Pero en el fondo, ambos sabían que algo profundo estaba cambiando, algo que no se podía ignorar. Había un sentimiento de impotencia en el aire, una sensación de que el tiempo había avanzado sin que nadie pudiera detenerlo. Daniel necesitaba crecer, formar su propia vida, y Marta necesitaba aprender a soltar, a dejarlo ir. El día en que Daniel dejó la casa, Marta se levantó temprano, como siempre lo hacía, pero esta vez el desayuno estaba incompleto. La mesa de la cocina ya no era el lugar de las conversaciones matutinas. No había café esperando, no había tostadas que compartir. Marta caminó por la casa mientras escuchaba el sonido de los pasos de su hijo hacia la puerta. La maleta de Daniel estaba lista, y su partida era inminente. El aire era pesado, casi denso, y Marta sintió como si todo a su alrededor estuviera desacelerándose, como si el tiempo se estirara para darle una última oportunidad de evitar lo inevitable. Daniel se acercó a su madre, con una mezcla de tristeza y esperanza en los ojos. Sabía lo mucho que le costaba a ella, pero también sabía que este era el momento. La casa sería diferente a partir de ahora, pero su amor por su madre no cambiaría. Le prometió que siempre estaría a su lado, que la seguiría amando, aunque ya no viviera bajo el mismo techo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Marta quedó de pie, mirando la casa vacía. Un silencio profundo invadió el espacio que hasta hace poco había sido su hogar, su refugio. Ahora, solo quedaba ella, con el eco de los recuerdos y la promesa de un futuro incierto, donde aprendería a vivir sin su hijo bajo el mismo techo. El hogar que había construido con tanto amor, ahora era un espacio que debía aprender a habitar de nuevo, en soledad, pero con la esperanza de que el tiempo sanaría el vacío.